Hacerlo. Amado Dios, esta tarde, Señor, no entendemos a profundidad, Padre, el amor que tú tienes por tu creación. Ese amor paciente, ese amor misericordioso, ese amor que se extiende, Señor, aún a tus enemigos, Padre poderoso. Ese amor que se extiende aún a aquellos que rechazan a Jesucristo. Y vemos en tu santa palabra, Padre, algo muy importante, Señor, que es ese amor divino manifestado a los hombres. Esta tarde te estamos pidiendo que tú, Señor, abras nuestro corazón, que podamos entender, bendito Dios, tus palabras, pidiéndote, como en el libro de Lucas, que abrieras tu entendimiento para comprender las Escrituras. Así hazlo en nosotros en esta tarde, Señor. Concédenos tu presencia maravillosa, Dios. Más en este tiempo, Señor, tan difícil que nos ha tocado vivir. Y danos la gracia para enfrentar todo lo que tú permitas a la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos grandemente, Señor, te lo estamos rogando en esta hora. Y también bendice a nuestros enfermos, Padre. Ten piedad, Señor. Dícenos y óyenos en esta hora, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, todo maravilloso. Amén. Muy bien, pues decíamos algo importante del amor de Dios. Uno se queda asombrado a través de toda la historia de ese amor de Dios manifestado al hombre. Por ejemplo, desde los mismos inicios, allá en Génesis 2:16, cuando nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si nos preguntamos un poquito de Adán y Eva, cuando Dios está declarando esto, usa una palabra que para ellos era totalmente desconocida. Esta palabra está aquí manifestada cuando le está diciendo, morirás. Indudablemente que ellos se preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es morir? Ellos tenían vida eterna. No podían entender qué era morir. ¿A qué se está refiriendo? Pero una advertencia de amor de parte de Dios a ellos les previno que no comieran de ese árbol. Todo el resto de los árboles que había ahí frutales podían comer menos de este. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, por la historia en la Biblia, que tristemente Eva fue tentada, ellos desobedecieron. Adán culpó a Eva a la serpiente y el juicio vino. Y también ahí en Génesis 3:8 al 11 leemos, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Bueno, ellos desobedecieron y el juicio cayó. Y uno se preguntará, si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, él tuvo que tratar con el pecado. No hizo una pareja de zombies, no hizo una pareja de gente que tuviera o no tuviera libre albedrío. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Realmente la toma de decisiones como tú y yo hoy día. El punto es que ellos desobedecieron y Dios tuvo que confrontarlo diciéndole, ¿dónde estás tú? Le está dando la oportunidad de que él viniera a un arrepentimiento. Indudablemente que Dios sabía que ya habían pecado, que habían desobedecido, pero le da la oportunidad.
¿dónde estás tú? Está diciendo, ¿dónde estás tú espiritualmente? Vamos. Pero en el lugar, ¿verdad?, de venir delante del Señor, humillarse, decirle que habían desobedecido, pues le echan la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste, está culpando hasta a Dios, ¿no? Lo está incriminando. Tú me la diste, pues tú tienes la culpa, Señor. Y cuando ella es confrontada, pues también sale con una excusa. A veces nosotros asumimos ese rol. Nos excusamos, queremos chivos expiatorios, pero el Señor sigue diciéndonos hoy día, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que el Señor hizo sacrificios de animales donde se derramó sangre inocente y con esas pieles de esos animales los cubrió. De no haber sido así, los hubiera raído de la faz de la tierra. Y aquí encontramos unas palabras maravillosas del profeta Isaías, Jeremías, perdón, cuando él nos dice en su libro, en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si Dios hubiera dado muerte, porque la paga del pecado es muerte, Adán y Eva, no hubiera ahorita humanidad. Pero la misericordia de Dios se manifiesta a través de esto. Y quiero decirte que también se manifiesta hasta este pleno siglo XXI. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te sigo prolongando mi misericordia. Vemos ahora con esta terrible pandemia las diferentes actitudes de nuestra sociedad. Muchos se doblan ante el Señor, pero la mayoría no. Incluso se rebelan, incluso no quieren vacunarse y están partiendo a la eternidad sin Jesucristo, que es lo más triste. Entonces, allí en Génesis 3, 8 al 11 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En Génesis 3 también leemos, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos el sacrificio futuro, siglos después, con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pagando por algo que tú y yo debíamos pagar. Pero como nosotros no podemos resucitar por nosotros mismos, Él fue a tomar nuestro lugar en la cruz. La historia es un libro de amor de principio a fin. Y ese amor además es manifestado hacia su pueblo y hacia los gentiles, hacia nosotros. Y es algo para meditar profundamente porque realmente estamos limitados en nuestro entendimiento para comprender la profundidad del amor divino. ¿Por qué Dios querría salvar a una humanidad o a una sociedad totalmente corrompida y cada vez más corrompida en todos los ámbitos de la vida? ¿Por qué querría Dios realmente salvar a alguien de nosotros si somos pecadores? Esto nos habla de su amor. Si no fuera por ese amor de Dios, no hubiera humanidad. Bueno, también en Éxodo 2, 23 al 25 nos dice, aconteciendo que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Estábamos viendo del amor de Dios. Estábamos viendo de la misericordia prolongada para nosotros. Estamos hablando de la esclavitud del pueblo hebreo.
¿Quién estaba esclavizándoles? Los egipcios. Murió aquel faraón con el cual Dios hizo grandes proezas por medio de José, milagros, pero ese faraón murió y pasó tiempo y vemos ahora al pueblo de Israel en una esclavitud bárbara. Pero dice que ellos clamaron y dice que su clamor Dios lo oyó, pero no clamaron directo a él, sino que el Señor oyó su clamor y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿Y cuál era el pacto? Aquel personaje Abraham era nuestro padre en la fe y le había dicho que de su descendencia descendería todas las tribus de Israel, como la arena del mar y las estrellas en el cielo. Y él se acuerda de esto por amor a sí mismo y por amor a ellos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Y aquí vemos otra vez la misericordia de Dios prolongada para estos israelitas con esos 420 o 430 años de esclavitud. Nosotros también en un tiempo sin Jesucristo éramos esclavos del pecado y no podíamos librarnos de él con ningún tipo de acto religioso. Seguíamos siendo los mismos, pero él vino con amor, se manifestó a nosotros, diciéndonos con amor eterno, te he amado, por lo tanto te prolongo mi misericordia. ¿Qué Dios hace eso? Ustedes pueden ver esta triste escena allá en Afganistán de los talibanes, que si tú no eres un talibán, un seguidor de ellos, del mismo pueblo, te matan, así de sencillo y simple. Si no, no estarían huyendo miles de esta nación convulsionada por esta plaga de malos. Pero aún para ellos, la palabra de Dios tiene un efecto si ellos creen en el Señor, aunque sean musulmanes. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Señor no es afectado por el tiempo y decir, no, es que ya esa palabra del Antiguo Testamento ya prescribió. No, es tan actual como la vida que estamos viviendo. Y también su aplicación y su misericordia. Hablamos mucho de la pandemia, pero no hablamos de Dios, del dolor que le causa tener que permitir un juicio a las naciones. Hay un momento en que Él dice, basta del pecado. Y vienen los juicios. ¿Quién va a creer? El que decida hacerlo. Dios no va a obligar absolutamente a nadie a que crea. Y dice ahí en Génesis que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vio la aflicción, vio el trabajo tan pesado que ellos tenían que hacer para los egipcios como esclavos y dice que los reconoció Dios. Después nosotros seguimos mirando la historia a través de la palabra del Señor, a través de ese amor tan tremendo que Él tiene por nosotros. En el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo 6, 1, 6 y 7 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y esto nos hace pensar, a primera vista, pues que ellos no se merecían eso. Pero otra vez resaltamos aquí el amor de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Estas palabras dadas a Jeremías cobran vida el mismísimo día de hoy y hasta que el Señor venga de nuevo. Jeremías nos está diciendo: Jehová se manifestó a mí diciéndome. Él era un profeta y ese mensaje era dirigido al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, ellos cayeron en idolatría, en pecados muy fuertes, y el juicio tuvo que venir cuando ellos fueron llevados en esclavitud a Babilonia por 70 años. Pero el amor de Dios nunca dejará de existir, ni para Israel, ni para cualquier nación que clame a Dios. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de aquel que por amor a nosotros se dio en la cruz. Y a veces hablamos tanto de la cruz, del sacrificio de Cristo, pero no entendemos también el amor de Dios cuando Él está desde el cielo viendo esa escena tan terrible, cuando están sacrificando a su hijo. Y su hijo clamando: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ya no estaba en la condición de hijo, sino en la condición de víctima por causa del pecado. ¿Y qué acaso Dios no siente? ¿Acaso Dios no sufre? Indudablemente que sí, pero no podía responder su oración porque era el sacrificio por causa de nuestros pecados. Imagínense a los ángeles queriendo bajar del cielo a rescatar al Señor Jesucristo y Él frenándolos, parándolos. Si los hubiera dejado, lo hubieran rescatado quizá, pero no se hubiera consumado la salvación de nosotros los pecadores ahí. Y eso hubiera sido una desgracia terrible para nosotros. Decíamos del pueblo de Israel. Ahí también en Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ved la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ellos vieron todas las maravillas del Señor en el Egipto. Vieron cada una de las plagas, que fue realmente una condenación a todos los falsos dioses egipcios. Y vieron el poder de Dios. Y la plaga más tremenda fue cuando el ángel de la muerte iba a venir. Y Dios le ordenó a Moisés que pusieran sangre en el dintel de las puertas para que ellos fueran librados de ese ángel de la muerte. Aquí vemos nuevamente el amor de Dios. Pero a veces somos muy egoístas, que no queremos ver ese amor a nuestra disposición y vivimos haciendo nuestra propia voluntad, no buscando el rostro de aquel que tiene preparado un camino para que tú y yo lo sigamos, y que ese es el mejor camino para vivir en esta vida. Después vemos el desarrollo del amor de Dios. Contar cada uno de los eventos de los diferentes libros que estamos viendo, pues sería complicado, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero estamos destacando algunos puntos, como aquí en Éxodo 32, 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. Dios tenía razón. Se habían olvidado pronto de lo que Dios le había mandado, de lo que vieron. Pronto se han apartado del camino.
Jesús dijo, yo soy el camino. Pero ellos querían recorrer su propio camino, su propia manera y estilo de vivir la vida, haciendo caso omiso de los avisos de amor de Dios. Y entonces, aquí entra en acción Moisés, con su oración delante de Dios a favor de este pueblo, que sí, que merecía que Dios lo destruyera. Pero otra vez vemos, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo mi misericordia. Quizás podamos ejemplificar un poquito al pueblo de Israel con nuestra sociedad hoy día. Es exactamente igual de pecadora, igual de perdida, y cada vez vemos una sociedad descendiendo cada vez más al pecado y a la perdición. Sin embargo, las palabras del Señor a través de Jeremías, escritas hace ya muchísimos años atrás, están vigentes para el día de hoy, para todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados. Todo depende de esto. Entonces, hablamos de ese amor tremendo de Dios. Entonces, así pues tenemos que Génesis es el libro de la creación y caída del hombre. En el libro de Éxodo, de la redención. En el libro de Levítico, de adoración y comunión. Y en el libro de Números, el libro de aquello que debe venir a continuación, o sea, servicio y conducta. Saltamos otro libro que es el de Josué, Josué 3, 9 al 11. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios, o que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Jehová irá delante de vosotros y sacará al cananeo, al eteo, al jebuseo, al fereceo y al cananeo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En su peregrinar hacia la tierra prometida estaba ahí un obstáculo, el río. Y Josué les está diciendo que irían a ver el poder de Dios. Y cuando aquellos sacerdotes llevaban el arca del tabernáculo, dice que cuando las plantas de sus pies tocaron la orilla del río, ese río se abrió para que ellos pudiesen pasar. Y aquí vemos la misericordia de Dios para que ellos llegaran a la tierra prometida. Aquí vemos el amor eterno de Dios y el plan divino precisamente por toda la eternidad. ¿Para qué hacer todo esto? ¿Por qué no buscar gentes que realmente quisieran seguir la voluntad de Dios? ¿Para qué estar perdiendo el tiempo con personas así? Bueno, el grande problema de nosotros es que éramos pecadores y aún no somos. Por eso viene Jeremías y recalca la importancia de conocer el amor de Dios. ¿Queremos que ese amor de Dios se manifieste en nosotros? En especial, ahí está. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te sigo prolongando mi misericordia. Y eso es algo precioso. Entender eso nos lleva tiempo. Lo entendemos a través de las experiencias. Lo entendemos a través de cada libro de la Biblia lleno de amor por el hombre, por su creación, aunque ese hombre lo rechace. Es un tiempo para meditar en el amor de Dios. Si nosotros vemos con el amor de Dios a las personas que nos rodean, veremos realmente cómo es su realidad. Imaginen las personas ahorita en los hospitales luchando por su vida, a un punto de partir, a un paso de la muerte. Es muy duro. Cuando el Señor estuvo en el funeral de Lázaro, dice que Jesús lloró. Yo decía, bueno, pero ¿por qué lloró?
si él sabía que lo iba a volver a la vida? Bueno, él lloró porque siente el dolor por el cual nosotros pasamos. Nos entiende profundamente. Eso que quizás estás pensando justo en este momento, él lo entiende profundamente. Pero ahí está su amor. Con amor eterno te sigo amando. Te sigo prolongando mi misericordia. Es algo de lo cual nos debemos tomar con fuerza y no dejarlo en ningún momento. Pero repito, Dios no puede ir en contra de nuestra voluntad, esto debe ser voluntario y tenemos que hacerlo, cada uno de nosotros. Bueno, en el libro de Jueces, otro libro de la Biblia, encontramos que en este libro se le da el nombre de Jueces porque en sus páginas se nombra la historia de 13 hombres a quienes Dios levantó como libertadores de Israel durante el tiempo de decadencia y división nacionales que siguió a la muerte de Josué. Por medio de estos hombres, Jehová continuó gobernando personalmente a Israel. El versículo que resume la condición de Israel en aquel periodo de tiempo es el siguiente. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se levantó la generación de Josué y Israel fue próspero, fue fuerte espiritualmente, pero se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y finalmente el libro nos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hagan de cuenta como el día de hoy. Y la gente dice, no, es que ese es un libro que pasó allá en la antigüedad. No, tiene vigencia. Es una frase realmente que describe nuestra sociedad actual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si nosotros nos ponemos allá afuera a ver a la gente, vemos su actitud. La gente quiere andar en la calle y es comprensible, pero no se puede. Se expone y nos exponemos a contagiar o ser contagiados. Y más con esta variante que es más contagiosa y mortal. Pero sin embargo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vean a nuestros jóvenes, tristemente, quizás su pensamiento era, no, nosotros somos jóvenes, no nos pasa nada. Y ahora le está tocando a ellos oír noticias tristes de bebés, niños muriendo por COVID, de mujeres embarazadas con COVID ya, jóvenes de 17, 11 años que ya se fueron, ya no están aquí. Esto nos habla de la brevedad de la Biblia, de la vida, pero nos habla también del amor queriéndose manifestar a todo aquel que clame a Dios. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Esa misericordia está prolongada incluso en este mismo momento en los hospitales para que esa gente clame al Señor. Y Dios les dé la oportunidad de que así sea. Que tengan un momento de conciencia y ellos puedan clamar a Dios por misericordia para sus vidas. Porque ellos saben que están a punto de partir de este mundo y Dios tenga piedad de ellos. Después nos encontramos en el libro de Crónicas, cuando el rey Salomón fue gobernando un reino muy próspero. Estuvo muchísimos años en una paz a nivel nacional, no hubo guerras durante todo su reinado. No así su padre David, años antes, que fueron guerras y guerras contra los enemigos de Israel. Y aquí en Segunda de Crónicas tenemos un aviso, un exhorto de amor al pueblo por causa de su pecado. En Segunda de Crónicas 7, 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solamente entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si ellos hicieran esto, el Señor nos dice en su palabra, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es algo que nos corresponde a nosotros también como creyentes, humillarnos delante de Dios, buscar su rostro, buscar que Él perdone nuestros pecados, para que nosotros podamos ser instrumentos en medio de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Bueno, la palabra de Dios sigue dándonos esas demostraciones de amor a través de los años, a través de la eternidad. Nosotros somos finitos, Dios es infinito, pero su palabra tiene la vigencia que tuvo en esos años en el Antiguo Testamento, la tiene el día de hoy, muchas aplicaciones prácticas para nuestras vidas, para nuestras necesidades también. Entonces decíamos, ya también en Segunda de Crónicas 34, 1 al 3, nos habla de un personaje clave en la vida de Israel, Josías, quien mencionábamos que él fue a consultar a aquella profetisa Hulda para preguntar sobre Judá y sobre él. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años gobernó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, oh Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, era un falso ídolo femenino de la maternidad, escultura e imágenes fundidas. Aquí vemos otra vez la provisión de Dios a través de un remanente. Ese muchacho fue un gobernante y él veía la condición de la nación en una decadencia espiritual, como está sucediendo hoy día. Y él inmediatamente empieza con las escrituras. Consulta las escrituras de por qué la condición de Judá estaba. ¿Por qué? Y él encontró a través de las escrituras que era por el pecado y la rebeldía de la nación. Y es cuando él acude al recurso de Dios que era esta profetisa. Y él se humilló, lloró, le suplicó a Dios y recibió la respuesta de parte de Dios. Y enseguida de esto, él comenzó a limpiar el templo del Señor de toda aquella podredumbre, idolatría, paganismo. No se imaginan cuántas cosas. Dentro del templo del Señor. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y debemos hacer igual, sacar todas aquellas cosas que están estorbando nuestras vidas, todos pecados, aquellos que están muy ocultos, muy en lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te he manifestado mi misericordia. Esa es la razón. Después seguimos, me estoy saltando muchas cosas, no será imposible verlo todo. A Isaías, cuando él está dando la promesa del Mesías. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Isaías también nos habla de los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías. Nos habla de su muerte, nos habla de su nacimiento, nos habla de su resurrección. Y aquí tenemos una parte de la extensa historia del amor de Dios para su pueblo y para la humanidad entera. Después
Pasamos al libro de Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías pasó una temporada muy difícil con el pueblo rebelde de Israel. Habían caído en pecado. Siempre el pecado ha sido la consecuencia de aquellos que no quieren obedecer los mandatos de Dios. Pero lo que menos piensan son precisamente las consecuencias que vienen después de ello. El pueblo de Israel se había entregado a la idolatría, quería escuchar a los falsos profetas de que les dijeran lo que ellos querían oír. Mas, sin embargo, Jeremías está recibiendo una profecía, le está diciendo al pueblo que van a venir los babilonios a conquistarlos, que se rindan ante ellos y que vayan en la esclavitud. Muchos lo tuvieron como un traidor. Oye, este está demente, ¿cómo vamos a hacer eso? No lo hicieron, los babilonios vinieron y se los llevaron 29 años, 70 años, perdón, a Babilonia como esclavos. Y después de que se cumplió ese tiempo, el profeta Daniel, leyendo las escrituras, que siempre son la clave para tu vida y la mía, se encuentra con que ese tiempo ya se iba a cumplir y clama a Dios por esta promesa que el Señor le dio a Jeremías. Me buscarán y me hallarán y me buscarán de todo su corazón. Y ellos regresan, son liberados y regresan. Ay, pues espérame tantito, es que me sacó. Espérame. Bueno, Ya. ok. Entonces, ellos regresan. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a reconstruir tu amada Jerusalén. No había un testimonio, no había nación de Israel. Y aquellos dos personajes, Nehemías y Esdras, son los encargados de edificar los muros y las puertas de Jerusalén, y así hubiera un testimonio del Señor Jesucristo o de Dios mismo. Entonces es interesante notar la misericordia de Dios y su amor. En su palabra, en Juan 3:16 nos dice algo maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Es comprensible, es entendible, pero fue más allá que eso, que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tenía, lo más precioso que tenía, lo más valioso que tenía, dice que lo dio. No hay mayor demostración de amor que esa. ¿Y para qué lo dio? Hay un propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito de Dios, que no se pierda nadie, que tengan la vida eterna, pero Dios no puede pasar sobre la voluntad de la gente. Si Dios dio su vida por nosotros los pecadores, ¿qué es lo que nosotros le estamos dando a Él? Nos ha dejado un legado también de esparcir ese amor a todos aquellos que no conocen el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y necesitamos llevarlo a otros, que es urgente ahorita que lo conozcan y lo reciban. ¿Por qué? Porque no tenemos segura la vida. Mucha gente está pereciendo, cristianos están pereciendo, pero yo quiero acordarte que Dios tiene el control de todas las cosas. Si estamos todavía aquí con vida, es que Dios no ha acabado de cumplir su plan y propósito para ti y para mí. Vamos a conocer el maravilloso amor de Dios hacia el hombre. Dios amó al mundo porque lo creó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no podía pensar en vivir la eternidad sin su creación, y por eso diseñó un plan. El plan era que Cristo muriera, que fuera el sacrificio, que fuera el cordero. Cristo vino a cumplir ese plan. Murió en la cruz, se fue de este mundo, pero dejó
al Consolador, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y qué maravilla de plan. Pero todo tuvo su origen en el amor divino. ¿Quién de ustedes que son padres darían a su hijo por pecadores viles? O por los talibanes, o por los malos aquí en México. Van a decir, oye, pues este está loco. ¿Se imaginan la profundidad del amor de Dios? Que no quiere que nadie se pierda. Él nos decía que en el principio creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Y también nos dice en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero ¿de dónde vino ese amor? Surge de Él mismo porque así es su naturaleza, porque Dios es amor. Dios ama al mundo porque al hombre Él lo creó. Dios es nuestro creador. El Señor dijo en Génesis 1:16, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué está diciendo hagamos en plural? Está hablando del Señor Jesucristo y está hablando de Él. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces, el hombre es el único que tiene toda la creación una parte material, o sea, el cuerpo, y otra parte no material, o sea, el alma. Y ese amor de Dios fluye en este mundo perdido por causa del pecado voluntario. Y ahí está Dios con sus brazos extendidos para rescatarnos. Estos brazos que se extendieron en la cruz, atravesado por grandes clavos, ahora los extiende para que te tomes de Él y rescatarte. Él está esperando por ti, con sus brazos extendidos. Y está diciendo unas palabras que tienen una repercusión eterna, que se cumplen y seguirán cumpliéndose día tras día hasta que Él venga de nuevo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hay gente que está muriendo porque no se quiere vacunar. Y se respeta. ¿Cuál es el problema? Pero el punto es que no saben la consecuencia de eso. Hubo gente que movía a otras gentes a que hicieran un frente común para no dejarse vacunar. Y ese líder inglés le dio COVID y se murió. Pero él estaba a favor de que no se vacunara la gente. Pero la pregunta obligada es, ¿dónde está justo en este momento? Eso es lo triste. Si no podemos seguir unas sencillas instrucciones como nuestro tapabocas, lavar las manos, nuestro gel, etcétera, lo que ya sabemos, y se nos repite una y otra vez, imagínense si tuviéramos que tener otro tipo de reglas por el tipo de virus, más fuertes, pues ya media humanidad se hubiera muerto, pero con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Aún a esta gente, aún a esos talibanes que retomaron el poder en aquella pobre nación, y todos están huyendo. Y hemos visto imágenes patéticas como aquellos aviones militares de transporte norteamericanos que van despegando y la gente casi va literalmente colgada. Y se ve en los noticiarios cómo 2 personas van cayendo al vacío por la cantidad excesiva de gente. Y es algo muy triste. Es algo muy desagradable para ver. Pero el Señor está ahí. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y podemos decir, como Jeremías lo dijo en su tiempo, Jehová se manifestó a mí. Necesitamos esa manifestación de amor en la vida de cada uno de nosotros para dárselo a aquellos que están sufriendo, aquellos que están en una condición
más terrible que la nuestra en cuanto a la pandemia se refiere. Pero nosotros somos la clave. Bueno, ese amor de Dios fluye en este mundo perdido, decíamos, por causa del pecado. Viene a mi mente el acontecimiento cuando Pedro se está hundiendo en el mar y da voces diciendo, Señor, sálvame. Fue todo lo que dijo. Y él creyó porque se estaba hundiendo, porque quitó sus ojos de Jesucristo y Jesús extendió la mano y lo salvó. No, Pedro, ya te he dado tantas oportunidades y no haces caso. Incluso sé que me vas a traicionar, que vas a maldecir de mí, que me vas a negar. No, ya, se acabó. Aquí se cumple de nuevo esa palabra preciosa. Por lo tanto, te sigo prolongando mi misericordia porque tengo amor eterno por ti. Y lo rescata, como a ti y a mí nos puede rescatar de cualquier situación desagradable que Él permita. Pensemos, profundicemos, meditemos en ese amor divino que está a nuestra disposición de todo aquel que quiera. No nos podemos escudar en una religión, ninguna religión salva. Salva a Jesucristo en la cruz. Quizás hoy estás en el mar de la vida y estás preocupado, angustiado, deprimido y hasta has pensado acabar con tu vida, como desgraciadamente gente lo hace hoy día por esta pandemia. ¿Qué esperas? Arrepiéntete de tus pecados y dile como Pedro, sálvame, Señor Jesús, y al instante Él extenderá sus brazos y te salvará. Pero necesitamos que decírselo. Esto no es en automático. El amor de Dios es vivo y activo, pero yo tengo que pedirlo para mí y para el resto de los que me rodean, donde Dios nos tiene en cada área de la vida. Dios ama al mundo también desde los comienzos de la creación. Y ese amor es una cosa maravillosa, especialmente cuando lo vemos amando a un mundo perdido, arruinado por el pecado. Realmente no había nada atractivo en este mundo para que Él viniera a morir por ti y por mí. Y es que lo que halló fue enemistad contra Él, odio y desprecio hacia su palabra, rebelión en contra de sus mandamientos y otras cosas más. Eso es lo que cubría la tierra. Y en estos tiempos es igual o peor. La palabra de Dios en Jeremías 17:9 nos dice una realidad que estamos viendo en nuestra sociedad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hemos oído casos de enfermeras que les inyectan aire, que no está la vacuna, y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Si ellos saben como un personal médico que esto es vital en la vida para la salvación de una persona. Nos dicen que lo hacen, pero no nos dicen cuáles fueron las causas. ¿Qué los motivó a hacer eso? Ha pasado varias veces, pero no nos explican el por qué esas personas estaban haciendo esas cosas. Qué tremendo. Ok, entonces hay también rebelión en contra de sus mandamientos y otras cosas más de lo que cubría la tierra. Y encontramos, lo amó de una manera grande y divina, que dio a su Hijo único para que redimiera al mundo de morir para siempre en el infierno, separado de Él por toda la eternidad. Hay gente que dice que no cree en el infierno, pero eso no hace ninguna diferencia, ni va a hacer que por no creer en Él no lo haya. A veces yo le respondo a personas, bueno, pregúntale a tu conciencia a ver si hay infierno o no hay infierno. Y si es pecador, pues su conciencia le va a decir que sí, su conciencia lo va a convencer, no tú ni yo. Pero el amor divino está a su disposición. Con amor eterno te sigo amando, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esto va a ser hasta que Cristo venga. Sus palabras no van a cambiar, no van a ser alteradas, no va a se le va a añadir, no se le va a quitar. Es la palabra de Dios que es lo único seguro que tenemos tú y yo en esta pobre vida.
Ahora, ¿qué hizo Dios? Manifestó su amor mediante su Hijo, que ha dado a su Hijo. Imagínense realmente. Dios sabía el motivo, las circunstancias por las cuales su Hijo tendría que pasar por el pecado del hombre. Sí. Dice lo dio. Él pudo haber dicho con toda facilidad, bueno, les dejamos los 10 mandamientos, el que los cumpla se salva. Listo. Él sabía que nadie los iba a cumplir y nadie los cumple en la actualidad. Por eso Cristo vino a morir y a pagar por algo que tú y yo no podemos pagar, que es la salvación de las almas, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, dio a su Hijo. Y dice también el por qué. Por amor a nosotros. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo. Su Hijo, su único Hijo, en quien tenía complacencia, lo dio para rescatarnos de esa vana manera de vivir que la gente vive hoy, que nos lleva cautivos a entrar por la puerta grande de la perdición, camino al infierno. Los que tienen hijos, ¿darían a uno de ellos para que muriera por un malhechor? Por supuesto que no, pues Él demostró su amor hacia ti, dando a su Hijo a morir en tu lugar, pagando lo que tú y yo debíamos pagar. Los padres sufren un dolor muy agudo cuando pierden a un hijo, lo que hemos visto en muchas escenas muy tristes y trágicas. ¿Acaso Dios no sufrió aún más al darnos a su Hijo? Dios permitió que su Hijo pereciera con tanta crueldad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Los que ya hemos recibido a Cristo tenemos esa vida eterna. No nos dice tendrás si lo alcanzas, si lo logras. No, tiene vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, quizás los más viles, los más bajos, Cristo murió por nosotros. Nos muestra y nos demuestra su amor. ¿Y cómo entender a Dios cuando Él ama a esta gente malvada allá en el estado de Guanajuato que está pasando, el estado de Nuevo León, de León, en Guanajuato, por violencia extrema? Y no para. Yo recuerdo tiempo atrás, un poquito, quizás un mes, que hablaban de que hubo 40 muertos en un solo fin de semana. Y los malos se están dando gusto. Y tú dices, ¿cómo Dios puede amar a gente así? Los ama. Lo que no ama y aborrece es su pecado. Y las palabras de Jeremías están vigentes también para ellos si se quieren arrepentir. Si no, ellos van a tener que pagar por sus propios pecados, muriendo pero yendo al infierno. Eso es lo más triste y doloroso. Jesús era el único hijo, por tanto, un gran sacrificio. Mira hacia la cruz, al sacrificio de Cristo, y observa la manera en que el Padre lo ha entregado, que esconde el rostro de él, y pareciera como que no lo conoce cuando Dios dijo, lava sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se revela de manera tan completa como Dios entregó a su Hijo para rescatar las almas de los pecadores. Lo entregó para que fuera hecho maldición por nosotros. Lo entregó para que muriera, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo te pregunto una cosa. ¿Quién nos ama de esta manera? ¿Algún gobernante ha amado a su pueblo de esta manera? Ninguno. Únicamente Dios. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo murió de una muerte que sus conciudadanos consideraban como una muerte maldita. Para los romanos era la muerte de un esclavo condenado que contenía todos los elementos de dolor y escarnio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Tú y yo tenemos algo muy valioso que es la vida. Y a veces cuando yo iba a hospitales a hablarles a personas internadas del Evangelio, un día salí de ahí, después de haber visto a una señora joven enferma con leucemia, y salí siendo consciente de que yo no le había dado gracias a Dios por mi salud hasta ese día. Y de ese día empecé a darle gracias por mi salud. Y Dios permitió cosas en mi vida en cuanto a salud, pero aquí estoy. Y yo estoy experimentando, y más mi esposa, con amor eterno te he amado. Jehová se manifestó a mí y nos ha dado ¿qué? Y ese amor. Con amor eterno te ama. Si así no fuera, yo no estaría aquí hablando con ustedes, lo cual es un privilegio. Yo hubiera ya partido. Ya van alrededor de 18 veces que estoy a punto de irme. Y Dios me tiene aquí con un plan. Y Dios me da la gracia para ser obediente a ese plan. Tenemos que ver el momento en que Dios dio a su Hijo, pues ese momento revela su amor incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Silvia, Paloma, Imelda, Mari, Claudio, Claudia, Imelda, Benita, todos, Viola, Queta, todos. Dios siempre ha visto el sacrificio de su Hijo unigénito como la única esperanza del hombre para la salvación de su alma. Lo vio en los primeros tiempos y ahora hoy lo ve igual. Jesús es la esperanza para la salvación del alma. Pero, ¿cómo lo estás viendo tú en este momento? ¿Como tu Salvador? ¿Como un personaje histórico? ¿Como un personaje bueno? Tenemos que verlo como nuestro Salvador. Desafortunadamente, mucha gente no lo conoce. Y tú y yo somos la clave por nuestra obediencia a ese amor para darlo también a otro, el amor divino. No lo vemos como un hombre histórico, como un gran maestro o como un ser iluminado. Lo vemos como el mismísimo Hijo de Dios dando lo más valioso, su vida en la cruz. Nadie de nosotros quisiéramos morir en este momento. Jesús vino y nació para morir. 3 años y medio duró su ministerio y él fue muerto por nuestros pecados. Ahora bien, Jesucristo es la puerta para la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces es necesario creer en el Hijo de Dios. El amor de Dios en el plan de la salvación lo expresa de esta manera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gente me puede decir, no, pero si yo sí creo en Dios. Sí, pero esa no es la manera de creer en Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 7 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Biblia. Cuando yo no tenía a Cristo, o quizás tú también, pues creíamos en Dios, pero no en un Dios que salvaba. Un Dios histórico, un Dios tradicional, un Dios religioso, pero no al Dios que salva. El camino de la salvación es sencillo de entender y fácil de practicar. Tan pronto el corazón es llevado a crecer y obedecer, creer y obedecer, porque la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Qué significa creer en Jesús? Sencillamente esto: confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación de tu alma. Debemos creer de todo corazón lo que dice la Escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Cristo tomando nuestro lugar en la cruz es el punto medular. Es un hecho que Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Jesús, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto lo dice Corintios 5:19. Quien cree en él no morirá para siempre. Si tú crees en Jesús, no morirás para siempre. Serás un hombre salvo para siempre
No te devolverás a tus viejos hábitos, no te devolverás a deleitarte en tus pecados. Si tú tienes fe en Cristo, entonces eres participante de la vida de Cristo y no morirás. Quien cree en Él tendrá la vida eterna. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. Tan grande es el amor de Dios que todo aquel que en Él cree no persevera, perecerá. Había un hombre cuya familia era solamente un hijo y existía una relación muy profunda entre ellos dos. El padre amaba al hijo profundamente y el hijo amaba al padre de igual manera. Un día el hijo es llamado por el gobierno a ir a la guerra, pues su país estaba en guerra. La tristeza que experimenta el padre era muy profunda, pero sabía que su hijo tenía que ir a luchar en defensa de su patria. En el campo de batalla, el hijo encuentra a un gran amigo, al cual le platicaba siempre del amor que le tenía su padre y de todos los momentos felices que compartían. Pero un día, el hijo muere en batalla y el amigo logra quedarse con una fotografía toda maltratada y algo manchada. Termina la guerra y al paso del tiempo, busca al padre de su gran amigo y se le entrega. Pasa el tiempo y muere el padre, el cual tenía muchas posesiones. Era inmensamente rico y deja instrucciones para que todos sus bienes se subastaran. Cierto día inicia la subasta para que todos sus bienes se subastaran. Era la foto de su hijo y el subastador inició su oferta con $100,000. La gente se reía burlonamente. Pasaron 30 minutos y nadie lo compraba. Lo bajaron a $10,000, esa foto. Pasaron la gente 2 horas y la gente desesperada le decían, déjalo al final y sigue adelante con los otros objetos. Siguió pasando el tiempo y nadie la compraba. Y la bajaron a $10. El jardinero del padre sintió tristeza por el cuadro de ese hijo que tanto había amado y ofreció los $10 y nadie ofreció más. Entonces el subastador comentó, señores, señoritas, se cierra la subasta. La gente empezó a clamar y a reclamar y a gritar de por qué se había cerrado la subasta. Entonces el subastador, con voz entrecortada, explicó que la instrucción del padre era que aquel que comprara el retrato de su hijo amado viera a el reverso del retrato decía que el comprador recibiría toda la herencia de toda su riqueza. Podemos entender que si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, también heredarás todas las riquezas de nuestro Padre Celestial. Hoy es el día de salvación para ti. Jesucristo tiene una invitación que hacerte el día de hoy en Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La persona que murió quiere entrar en tu corazón para que esta salvación sea tuya. Dios tenía solo 2 alternativas. Primero, castigarte a ti o en el infierno. Y segundo, aceptar que su propio hijo pagara por ti en la cruz. Y él tomó la segunda opción. ¿Por qué? Porque te ama con amor que no se puede describir. Solamente lo puedes percibir cuando volteas a la cruz del Calvario. Jehová se manifestó a mí hace tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te sigo prolongando mi misericordia. Y aquí acabamos nuestra predicación del día de hoy.